Bienvenidos a Pop Moment V. Aquí no solo ves el momento, lo vives. Cada historia, cada reacción, cada segundo en primera persona. Prepárate, porque esto es Pop Moment V. Let's go. ¿Recuerdas exactamente cómo olía la habitación la primera vez que entraste? A electrónica caliente y café instantáneo y algo vagamente húmedo que nunca identificaste. Un sótano en Minsk, segundo piso desde abajo, ventana inexistente, una sola bombilla que parpadeaba cada 20 minutos con una regularidad tan perfecta que después de 3 días empezabas a usarla como reloj. Eso fue hace 4 años. Ahora estás sentado en una silla de plástico en una sala sin ventanas también, pero esta no huele a electrónica. Esta huele a desinfectante y a café malo de máquina y a algo que reconoces como el olor específico de los lugares donde la gente espera que le cambien la vida. El abogado está frente a ti con una carpeta de 200 páginas que contiene, según te explicó esta mañana con la voz plana de quien ha tenido esta conversación demasiadas veces, toda la evidencia que el fiscal tiene contra ti. 200 páginas. 4 años de trabajo. Reducidos a 200 páginas. Te pregunta si quieres hablar. Siempre te pregunta si quieres hablar. Llevas 6 semanas diciéndole que no. Y hoy, por alguna razón que tiene que ver con el sueño que tuviste anoche y con el modo en que la luz de esta sala te recuerda algo que no puedes nombrar todavía, le dices que sí. Que vas a hablar. Empieza por el principio, dice. El principio, dices, es más complicado de lo que parece. El principio no fue Bangladesh. Eso es lo primero que necesitas que entienda, aunque no estás seguro de que importe para el caso. Bangladesh fue el final, o el casi final. El principio fue un chaval de 16 años en Yarkov que un martes por la tarde descubrió que podía entrar en la red interna de su instituto y cambiar las notas de sus compañeros. No las cambió. Eso es lo importante del principio. Podía y no lo hizo. Lo que hizo fue mirar. 2 horas mirando la arquitectura de un sistema de gestión escolar que nadie había diseñado, pensando en que alguien como tú pudiera existir. 2 horas descubriendo que los sistemas no son lo que dicen ser, que hay una diferencia enorme entre la superficie de algo y su interior, que la superficie está diseñada para que la gente confíe. El interior está diseñado por personas que cometen errores. Esa tarde aprendiste la cosa más importante que sabes. La confianza es un diseño. Y todos los diseños tienen fallos. El abogado asiente, escribe algo, no preguntas qué. Entre los 16 y los 22 años, aprendes 6 lenguajes de programación, lees todo lo que puedes encontrar sobre arquitecturas de red y haces lo que hace todo el mundo, que descubre que tiene una habilidad que el mercado no sabe todavía cómo clasificar. Buscar dónde encajas. El problema es que el lugar donde mejor encajas no tiene nombre legal a los 16 años en Kharkov en 2008. Hay foros, hay comunidades, hay personas que saben lo que sabes y que llevan más tiempo que tú navegando en ese espacio sin nombre. Algunos trabajan para empresas, algunos trabajan para gobiernos, algunos trabajan para sí mismos. Los que trabajan para sí mismos son los que más te fascinan, no porque sean ricos, aunque algunos lo son, sino porque parecen haber resuelto algo que tú todavía tienes sin resolver. La pregunta de a quién le debes algo. Con 22 años llegas a la conclusión provisional de que no le debes nada a nadie, que el sistema financiero internacional es una ficción colectiva sostenida por infraestructuras de código escritas por personas que también cometen errores, que el dinero que existe en esas infraestructuras es tan real como el consenso que lo sostiene, y que el consenso, como todos los diseños, tiene fallos. Ahora, con 29 años en esta silla, sabes que esa conclusión era correcta en sus partes técnicas y catastrófica en todo lo demás. Pero eso también lo aprendes al final. El primer trabajo real llega a través de un contacto que conoces solo por un apodo en un foro cerrado que ahora no existe. El trabajo no es Bangladesh, es mucho más pequeño. Una cadena de tiendas en Polonia con un sistema de punto de venta desactualizado y datos de tarjetas de crédito almacenados en texto plano porque el técnico que configuró el sistema en 2011 no sabía lo que estaba haciendo o no le importaba o ambas cosas. Tardas 4 horas, pues horas.
Extraes 142,000 registros, los vendes a un intermediario que no conoces en persona por una cantidad que en aquel momento te parece transformadora y que ahora reconoces como el precio exacto de tu primer error permanente. No el técnico. El primero fue el técnico. El primero fue haber pensado que porque podías, debías. El segundo fue haber pensado que porque el primer trabajo fue limpio, los siguientes también lo serían. Durante 2 años, los trabajos se vuelven más grandes y más complejos y mejor pagados. Desarrollas especializaciones, te vuelves particularmente bueno en la identificación de vulnerabilidades en sistemas de autenticación heredados, los sistemas viejos que los bancos y las empresas medianas siguen usando porque migrar es caro y porque si algo funciona, la tendencia humana es no tocarlo hasta que deja de funcionar. Tú eres la razón por la que deja de funcionar. Tienes rutinas, trabajas de noche porque hay menos actividad en los sistemas y porque llevas demasiado tiempo haciéndolo y tu cuerpo ya no distingue el día de la noche con claridad. Tienes un sistema de compartimentación, 3 ordenadores con configuraciones distintas para fases distintas del trabajo. Tienes una disciplina de seguridad operativa que en aquel momento crees que es suficiente. La seguridad operativa es lo que separa a los que trabajan 2 años de los que trabajan 10. Y los que trabajan 10, te dice alguien en quien confías más de lo que deberías, son los que entienden que el eslabón más débil no es nunca técnico, es humano. Te lo dice en 2017. En 2021 demuestras que tenía razón de la peor manera posible. Pero eso todavía no ha pasado. El grupo se forma de manera orgánica, que es como se forman todas las cosas que no deberían formarse. No hay una reunión fundacional. No hay un manifiesto, hay 4 personas que se han cruzado en distintos proyectos y que en algún punto empiezan a trabajar juntas porque la suma es más eficiente que las partes. Alexei maneja la infraestructura. Tiene una red de servidores distribuidos en 12 países que hacen que rastrear el origen de cualquier actividad sea un problema computacionalmente costoso. No imposible, costoso. La diferencia entre imposible y costoso es la diferencia entre sentirte invulnerable y ser invulnerable. Tardas en entenderla. Song hace ingeniería social. No lo llaman así. Lo llama leer personas. Tiene una capacidad para identificar qué quiere escuchar alguien y decirlo exactamente de la manera en que necesitan escucharlo, que en otro contexto sería una habilidad extraordinaria para casi cualquier profesión. En este contexto, es la razón por la que más de una vez conseguís información que ningún exploit técnico habría podido obtener. Nadie hace análisis financiero. Entiende cómo se mueve el dinero dentro de los sistemas bancarios con el mismo nivel de detalle con que tú entiendes cómo se mueve la información. Sabe cuánto se puede mover sin disparar alertas automáticas. Sabe qué tipo de transacciones pasan el filtro de revisión humana y cuáles no. Sabe, con una precisión que todavía te parece admirable, aunque no quieras que lo sea, cuánto tiempo hay entre que un movimiento ocurre y que alguien lo detecta. Y estás tú, que encuentras las puertas. Durante 18 meses, el grupo trabaja en objetivos que cuidadosamente no son bancos de primer nivel, empresas de procesamiento de pagos, plataformas de inversión de tamaño medio, una aseguradora con sistemas heredados de los años 90 que técnicamente ya no debería estar operativa bajo ningún marco regulatorio razonable, pero que lo está porque nadie ha tenido todavía suficiente razón para cerrarla. 18 meses, 0 detecciones, eso es lo que mata el criterio, no el éxito en sí. La acumulación de éxito sin consecuencias. Bangladesh fue idea de Nadia, no de golpe, gradualmente. La manera en que las ideas malas se presentan siempre, con lógica impecable y premisas que parecen razonables y una conclusión que solo parece extrema si das un paso atrás y miras el conjunto, lo cual es exactamente lo que no haces cuando llevas 18 meses sin dar un paso atrás. El razonamiento era el siguiente. Los bancos de primer nivel en Europa y Norteamérica tienen inversiones de seguridad que hacen el trabajo desproporcionadamente difícil en relación al retorno. Los bancos en economías emergentes tienen la misma infraestructura técnica, en muchos casos exactamente el mismo software, los mismos protocolos, las mismas conexiones al sistema SWIFT, pero con equipos de seguridad más pequeños, presupuestos más ajustados y ventanas de actualización más lentas. La asimetría, dice Nadia, es la oportunidad. No dices nada.
Alexei dice que tiene sentido. Song dice que conoce canales de salida del capital suficientemente robustos para un objetivo de ese tamaño. Nadia ya tiene 3 candidatos identificados. No dices nada, y eso es lo mismo que decir que sí. La fase de reconocimiento dura 6 semanas. Trabajas con una paciencia que en ese momento identificas como profesionalismo y que ahora reconoces como disociación. La capacidad de concentrarte en el problema técnico con tal intensidad que lo que hay al otro lado, las personas, el dinero real, las consecuencias reales, se vuelve abstracto, borroso, una variable en una ecuación en lugar de algo con peso específico. El banco tiene vulnerabilidades. Todos los bancos tienen vulnerabilidades. Este tiene una en particular que te resulta casi dolorosa de ver. Un servidor de autenticación secundaria que responde de manera distinta a usuarios válidos e inválidos con una diferencia de 3 milisegundos. Pequeña, casi invisible. El tipo de cosa que solo ves si llevas suficiente tiempo mirando y sabes exactamente qué buscar. La ves en la segunda semana, la documentas, la guardas. Hay un protocolo de gestión de parches en el banco que tiene una ventana de mantenimiento programada para dentro de 4 meses. Hay un parche disponible para la vulnerabilidad que encontraste. Hay 4 meses en que esa puerta va a seguir abierta porque nadie va a mirar allí antes de que el calendario diga que es el momento de mirar. 4 meses. Tiempo más que suficiente. El acceso inicial llega en la 3ª semana. Una cuenta de analista de operaciones internacionales cuya contraseña reconstruyes a través de un diccionario personalizado que tardas 2 días en construir usando información pública del banco. Comunicados de prensa, nombramientos, patrones de nomenclatura corporativa. La contraseña es el nombre del banco más el año de ingreso del empleado más un signo de exclamación. La clase de contraseña que cualquier política de seguridad decente habría prohibido. La clase de contraseña que la gente real usa porque las políticas de seguridad decentes son más fáciles de redactar que de implementar. Entras a las 2:47 de la mañana, hora de Dhaka, en tu ubicación, que en ese momento no es Minsk porque llevas 2 años sin quedarte en ningún lugar más de 3 semanas. Son las 22:47 y hay una taza de té frío en el escritorio y una segunda pantalla con los logs del sistema de monitorización del banco que has estado estudiando durante semanas para entender cuándo hay menos actividad de revisión humana. Lo que sientes cuando entras no es lo que la gente imagina, no es emoción, no es triunfo. Es algo más parecido al clic de una cerradura, la satisfacción técnica específica de haber construido una llave que encaja. Funcional, limpio, sin el peso de lo que significa, el peso lo añades después, o no lo añades. Eso es exactamente el problema. Durante la primera sesión estás 12 minutos, solo mirando, mapear antes de moverse. La diferencia entre el trabajo bueno y el trabajo que termina mal es casi siempre esa. Los impacientes se mueven antes de entender dónde están. Tú llevas años aprendiendo a quedarte quieto. Lo que ves en esos 12 minutos te dice 2 cosas. Una, el sistema tiene más profundidad de lo que esperabas. No en términos de seguridad, que es aproximadamente lo que calculaste. En términos de información. Hay capas. Hay documentación interna, hay registros que si los lees correctamente te dicen no solo cómo está construido el sistema, sino qué saben sus propios administradores sobre sus vulnerabilidades. 2. Nadie está mirando, no en tiempo real. Hay sistemas de detección automática, pero están calibrados para volúmenes y velocidades que tú nunca alcanzarás porque llevas años aprendiendo a parecer tráfico normal. Sales a los 12 minutos, dejas todo exactamente como lo encontraste. Nada descargado, nada modificado, solo el mapa en tu cabeza un poco más detallado que antes. La segunda sesión dura 41 minutos, la tercera 2 horas y 7. Para la cuarta, que llevas planificando durante 10 días con la meticulosidad de alguien que sabe qué es la sesión que importa, tienes un mapa completo de la arquitectura interna del banco. En la cuarta sesión encuentras el documento. Está en un servidor de acceso restringido, clasificado como confidencial. Es un análisis de riesgo operacional preparado por el Departamento de Cumplimiento Normativo hace 3 meses.
Contiene, entre otras cosas que no te interesan, una evaluación de las vulnerabilidades conocidas del sistema SWIFT del banco. Lo leen ellos mismos. Tienen identificadas sus propias debilidades, las tienen documentadas, y no las han resuelto porque resolver vulnerabilidades en sistemas críticos requiere ventanas de mantenimiento, y las ventanas de mantenimiento requieren coordinación, y la coordinación requiere tiempo, y el tiempo siempre parece que puede esperar hasta que no puede. Lees el documento durante 22 minutos. Cuando terminas, sabes exactamente qué hay detrás de la última puerta y exactamente cómo abrirla. Esa noche no duermes. No por nervios, por cálculo. Hay una diferencia entre lo que es técnicamente posible y lo que es operativamente correcto. Lo técnicamente posible es claro desde hace semanas. Lo operativamente correcto requiere sincronización. Nadie necesita tener los canales de salida preparados antes de que el movimiento ocurra, porque el tiempo entre el movimiento y la detección es finito, y cada minuto que el dinero pasa por un sistema trazable es un minuto de exposición. Lleva 2 semanas coordinando. Dice que está listo. Alexei tiene la infraestructura configurada para esa noche específica. 3 capas de enrutamiento, nodos en países con tratados de extradición complicados. El nivel de ofuscación que hace que trazar el origen sea un problema de semanas incluso para equipos bien equipados. Song ha pasado los últimos 10 días construyendo una narrativa de cobertura. No para esta noche. Para después. Para el momento en que alguien empiece a hacer preguntas y necesites una historia sobre dónde estabas y qué hacías. Cada pieza está en su lugar. Cada pieza excepto una que en ese momento no sabes que falta. Entras a las 19:28 hora local del banco. Son las 16:28 en tu ubicación actual. Hay luz todavía, lo que te resulta extraño porque este trabajo lo has hecho siempre de noche y hay algo en la luz de la tarde que hace que todo parezca más real de lo que quieres que sea. Navegas con la confianza de alguien que ha cruzado el mismo camino 5 veces. Sabes exactamente dónde están las cámaras metafóricas. Sabes exactamente qué movimientos disparan, qué alertas y cómo mantenerte por debajo de todos los umbrales. Eres invisible de la manera en que solo eres invisible cuando llevas semanas aprendiendo a hacerlo. Llevas 4 minutos dentro cuando algo cambia. No lo ves. No hay alarma. No hay mensaje de error. No hay nada que en términos técnicos sea diferente a las últimas 4 sesiones. Pero hay algo. Llevas 4 años desarrollando una especie de sentido que no tiene nombre preciso. La capacidad de detectar cuando un sistema se comporta de manera ligeramente diferente a como se ha comportado antes. No diferente de manera que dispare ningún indicador. Diferente de la manera en que una habitación se siente diferente cuando alguien ha movido algo que en apariencia está exactamente donde siempre ha estado. La latencia en una de las rutas de acceso es 0,007 segundos más alta de lo que era hace 9 días. 7 milisegundos. Te quedas quieto. Digitalmente quieto, que significa que sigues dentro, pero no haces nada. Ni avanzas ni retrocedes. Observas. 30 segundos. 1 minuto. El sistema se comporta normalmente en todo lo demás. Los logs que puedes ver no muestran actividad inusual. Las métricas de rendimiento están dentro de los parámetros históricos. No hay nada que en términos objetivos justifique la sensación. Pero hay 0,007 segundos. En 4 años has aprendido que los sistemas no cambian solos. Que cuando algo cambia, aunque sea de manera imperceptible, hay una razón. Que la razón puede ser inocua o puede ser lo contrario. Que la única manera de saber cuál es quedarte quieto y escuchar. Son 3 minutos de inmovilidad, los 3 minutos más largos que recuerdas. Y en esos 3 minutos algo cristaliza. No una certeza, una probabilidad. La probabilidad de que esa diferencia de 7 milisegundos no sea un artefacto del sistema, sino el peso específico de alguien mirando. Tomas la decisión equivocada. No porque hagas algo, sino porque no haces lo correcto. Lo correcto habría sido salir inmediatamente, aceptar que algo había cambiado y que ese cambio requería reevaluación. Habría sido perder meses de trabajo. Habría sido la pérdida más cara de tu carrera hasta ese momento. Pero estarías sentado en otro lugar que no es esta silla.
Lo que haces en cambio es continuar, con más lentitud, con más cuidado, interpretando los 7 milisegundos como una anomalía técnica en lugar de lo que son, porque llevar 4 años sin consecuencias hace que el cerebro construya una narrativa de invulnerabilidad que sobrevive a la evidencia que la contradice si la evidencia es suficientemente pequeña. 7 milisegundos es suficientemente pequeño. Te mueves hacia el módulo Swift. Es el primer movimiento directo hacia el objetivo real que haces en 6 semanas de trabajo. Un pie en el umbral. Una verificación de que el camino que has mapeado es el camino correcto. Llevas 11 minutos en esa sesión cuando el acceso desaparece. No de golpe. Progresivamente. De una manera que en otros sistemas habrías interpretado como degradación de servicio. Una caída de conexión gradual que si no supieras lo que sabes, podrías atribuir a problemas de red. Pero sabes lo que sabes. Los siguientes 40 segundos son los más claros de tu memoria de esos años, no en términos emocionales, en términos de precisión. Cada segundo tiene un peso y un contenido específico. Segundo 1. El acceso cae al 50% de la velocidad normal. Segundo 2. Intentas una ruta alternativa. Bloqueada. Segundo 3. Segunda ruta alternativa. Bloqueada. Segundo 4 al 10. Verificas la integridad de tu infraestructura de enrutamiento. Todo funciona. El problema no está en tu lado. Segundo 11 al 20. El acceso cae al 10%. Estás siendo desconectado activamente, pero de manera que parece una falla técnica. Segundo 21. Entiendes completamente lo que está pasando. Segundo 22 al 40. Haces lo único que tiene sentido, que es no hacer nada. No intentar reconectar, no intentar borrar rastros porque si están mirando, ya saben dónde mirar. Cualquier movimiento adicional es más evidencia. La inmovilidad es lo único que no añade información al expediente que alguien, en algún lugar, está construyendo sobre ti. A los 40 segundos la conexión cae completamente. En tu pantalla hay una terminal vacía y el reflejo de tu cara y el sonido de tu propia respiración. Llamas a Alexei, contesta en el segundo tono, lo que significa que estaba esperando la llamada, lo que significa que también lo vio. Ya lo sé, dice. ¿Cuánto? Suficiente para que no sea un error técnico. ¿Cuánto tiempo tenemos? Silencio. 3 segundos. 4. El tipo de silencio que Alexei usa cuando la respuesta es peor de lo que quieres escuchar. Depende de cuánto llevan mirando. Si empezaron hoy, semanas, si llevan más tiempo, no termina la frase. No necesita terminarla. Lo que pasa en las siguientes 72 horas lo recuerdas en fragmentos. No porque no estés presente, sino porque el cerebro bajo ese tipo de presión no graba de manera continua. Graba momentos, el momento en que Song dice que los canales de salida están comprometidos antes de que hayáis movido un solo centavo. El momento en que Alexei confirma que parte de la infraestructura de enrutamiento está siendo monitoreada activamente. El momento en que entiendes que no hay ningún lugar al que ir que sea suficientemente lejos porque la distancia no es el problema. El problema es que alguien tiene el hilo y solo necesita seguirlo. El momento en que Nadia deja de contestar el teléfono. Ese último momento lo recuerdas con una claridad específica porque es el momento en que la abstracción se rompe. Nadia deja de contestar y el grupo que durante 18 meses fue una arquitectura funcional y eficiente se convierte en 4 personas individuales con 4 conjuntos individuales de consecuencias. Y una de ellas ya no está respondiendo. Te detienen 12 días después, no de manera dramática. No hay equipos de operaciones especiales, ni helicópteros, ni nada de lo que la gente imagina. Hay 2 personas en ropa civil que están esperando en el pasillo de un edificio de apartamentos en una ciudad que no vas a nombrar y que se presentan con calma y te muestran documentos y te dicen que tienes derecho a un abogado. Lo primero que piensas, y esto es lo que más te ha costado admitir en las semanas desde entonces, no es en las consecuencias para ti, es en los 7 milisegundos. Alguien los vio. Alguien llevaba suficiente tiempo mirando el sistema como para notar una diferencia de 7 milisegundos en la latencia y entender lo que significaba. Alguien construyó una trampa tan precisa y tan silenciosa que cuando la viste, ya era demasiado tarde para importar. Piensas en eso, en la persona que hizo eso.
Y lo que sientes no es rabia. Es algo más complicado que no tiene un nombre simple en ninguno de los idiomas que hablas. El abogado te mira. Ha estado tomando notas desde hace 40 minutos. Hay momentos en que su pluma se detiene y en que sabes que está procesando algo que no esperaba escuchar en la versión que le estás dando. ¿Por qué me cuentas todo esto?, pregunta. No como acusación, como pregunta real. ¿Lo piensas? No mucho tiempo porque llevas semanas pensándolo, porque necesito entender qué pasó exactamente. No el evento, el proceso, cómo se llegó hasta aquí desde un chaval de 16 años que no cambió las notas de sus compañeros porque podía, pero no quiso. ¿Y lo entiendes? Entiendo la mecánica, dices. El encadenamiento de decisiones, cada una de las cuales tuvo una lógica en el momento en que se tomó. La lógica se fue acumulando hasta construir algo que ninguna decisión individual habría construido por sí sola. El abogado asiente. Escribe. Eso no te ayuda en el juicio, dice. No lo digo para el juicio, dices. Lo que no le dices al abogado, porque hay cosas que todavía no sabes cómo decir en voz alta, es lo siguiente. En los 12 días entre la sesión fallida y la detención, mientras intentabas sin éxito encontrar una salida que no existía, hubo un momento en que accediste por última vez a noticias sobre el banco, no para planificar nada. Para mirar, encontraste una nota técnica de su departamento de ciberseguridad, publicada 3 días después de la sesión fallida. Explicaba que habían detectado y neutralizado una intrusión sin pérdida de datos, que el sistema Swift estaba intacto, que se habían implementado mejoras de seguridad, incluyendo la aplicación de parches pendientes. No robaste nada. Al final, no robaste nada. No porque no pudieras, sino porque alguien llegó antes de que pudieras. No sabes si eso importa en términos legales. El abogado ya te explicó que la intención y el acceso no autorizado son suficientes independientemente del resultado. El intento es el crimen. El daño potencial es lo que cuantifica la sentencia, pero te importa de una manera que no es legal, de una manera que todavía estás tratando de entender. 2,3 millones de personas tienen sus ahorros en ese banco. Agricultores, comerciantes, gente con márgenes que no absorben crisis. Lo leíste en algún punto del reconocimiento y lo archivaste como información sin peso. Ahora tiene peso. Ahora tiene el peso exacto de lo que podría haber pasado y no pasó porque alguien también estuvo mirando más tiempo y con más atención que tú. La audiencia preliminar es en 3 semanas. El abogado cierra su carpeta. Te dice que ha sido una conversación útil. Te dice que construirá la mejor defensa posible con lo que tiene. Te dice que seas realista sobre los resultados probables. Eres realista. 4 años de trabajo, 18 meses de grupo, 6 semanas de preparación, 4 sesiones dentro de un sistema que se suponía que era invisible. Y al final todo reducido a 7 milisegundos que alguien vio porque llevaba suficiente tiempo mirando. El abogado se levanta, recoge sus papeles, te dice que mañana continuarán. Cuando la puerta se cierra y estás solo en la sala que huele a desinfectante, piensas en la habitación en Minsk, en la bombilla que parpadeaba cada 20 minutos, en el café instantáneo y la humedad sin fuente identificable. Piensas en el chaval de 16 años que entró en un sistema y no tocó nada porque podía hacerlo y eligió no hacerlo. Piensas en cuántos años lleva esa versión de ti sin existir. Y no sabes si lo que sientes es arrepentimiento o simplemente el peso de lo que le cuesta a algo dejar de ser lo que era. Pero lo sientes. Por primera vez en mucho tiempo, lo sientes.